Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Juan Felipe Medina y en el día de hoy vamos a hablar sobre el latín. Vamos a hablar sobre su historia, su origen, su parentesco con otras lenguas y vamos a hablar también sobre qué ha pasado en la actualidad con el latín. Bueno, el latín y sus primeros datos aparecen en el siglo VI a.C. en la fíbula de Preneste en Italia, aunque se duda mucho sobre su veracidad y sobre su autenticidad, pues son los únicos datos que existen de esta época. Ahora, en Roma, antes de que existiese el latín, se hablaban algunas lenguas no indoeuropeas, algunas como el mesapio, el veneto y el griego, entre otras. Cuando Roma empezó a crecer en su poderío y a crecer como un gran imperio fuera del Lacio, el latín se afianzó como la lengua oficial de Roma. Esto a finales del siglo III a.C. Pero esto no queda ahí. Hoy tenemos a una invitada, una experta sobre la historia del latín. Ella se llama Samay Mendoza y nos va a hablar sobre el origen del latín. Adelante, Samay. Muchísimas gracias. Mi nombre es Samay Mendoza y les voy a hablar un poquito sobre el origen del latín. Este fue el idioma por excelencia usado durante el Imperio Romano. El latín apareció hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia, al sur del río Tíber, con los Apeninos y el mar Tirreno al oeste, en una pequeña provincia llamada Latium o Lacio, de donde proviene el nombre del idioma latín y de sus habitantes, los latinos. Pero sin embargo, sus primeros testimonios escritos datan del siglo V a.C., como por ejemplo con la inscripción de duelos y otros similares. A lo largo de los siguientes 900 años, este idioma fue influenciado en gran parte por el etrusco. Esta es una lengua aislada del italiano, el celta y el griego. El alfabeto latino fue creado a partir del siglo XVII a.C. y desde ese momento se empezó a esparcir por todos lados con el establecimiento del Imperio Romano y se convirtió de esta manera en la lengua o en el idioma de la diplomacia, en ese entonces, claro. Esta pequeña línea de tiempo nos muestra más a detalle en qué tiempo se usaron los distintos tipos de latín. Está el latín arcaico, que se usó desde su origen hasta el año 75 a.C. Está el latín clásico, que se usó desde el 75 a.C. al 200 a.C. El latín postclásico, que se usó desde el año 200 hasta el 900, el latín medieval, que se usó desde el 900 hasta el 1300, el latín renacentista, del año 1300 al año 1500, y por último el latín científico, que se usó desde el 1500 hasta el presente. Muchísimas gracias, Samay, por tu intervención. Ahora, el latín se expandió en Europa. Se expandió hacia el norte de África, hacia Hispania, hacia Galia, conquistando los celtas, los visigodos, los germanos, entre otros. Casi toda Europa hablaba latín a finales del siglo II a.C. Ahora, Samay, ¿podrías por favor contarnos qué países hablaban o cuál era el número de hablantes de latín? Sí, por supuesto. Hoy en día, el latín es reconocido como el idioma más influyente de las lenguas romances, las cuales incluyen el italiano, el francés, el español, el portugués, el rumano y hasta quizás el serbio. Sin embargo, aunque el latín se empleó en toda la cuenca mediterránea durante más de 1000 años, desde la antigüedad romana hasta la Edad Media, ha ido decayendo y ha sido reemplazado en cada uno de los países por una combinación de lenguas vivas indoeuropeas, las cuales vienen siendo el inglés, el español, el italiano, el francés y el rumano. Originalmente se hablaba en la península itálica, luego en la zona de influencia del Imperio Romano y posteriormente en aquellos
en aquellos estados europeos con presencia de la Iglesia Católica. En la actualidad, el latín solo se habla en el Vaticano, en todo lo que respecta a la religión católica, por ejemplo, el Papa. De resto, se usa principalmente y en menor medida a un nivel académico. Por todo esto, el latín es una lengua muerta. Muchísimas gracias, Amay, por habernos dado tus aportes y también por haber estado aquí con nosotros. Vamos a continuar con lo que es otros aspectos importantes, y he de decir que el latín original tuvo muchas influencias del griego y de las lenguas islámicas que estuvieron alrededor de Italia. Después, el latín se ramifica por diferentes provincias que lo usaron como una lengua base para generar nuevas lenguas. De aquí aparecen las lenguas romances o románticas, tales como el francés, el castellano, el catalán, entre muchas otras. Ahora tenemos un nuevo invitado que se llama Jorwin Doria. Él nos va a hablar sobre el parentesco del latín con otras lenguas y sobre algunos aspectos culturales muy importantes de esta lengua. Jorwin, adelante. Mucho gusto, mi nombre es Jorwin Doria y hoy vengo a hablarles sobre los aspectos culturales. La cultura latina tiene su origen en los antiguos pueblillos que habitaban la península itálica, como los etruscos o los latinos. Tras que los romanos adoptasen importantes rasgos y elementos latinos, y su posterior expansión permitió que la cultura latina se extendiera desde Portugal hasta Turquía. En el sentido original del término, la cultura latina es aquella de los latinos, el pueblo fundador de Roma. Por extensión, la cultura latina designa la Roma antigua y del Imperio Romano, que difundió la civilización romana sobre todas las provincias que conquistó. Hoy los países de cultura latina agrupan a pueblos que se dicen latinos como modificación de la cultura romana, es decir, cuya lengua, herencia o cultura étnica o todas ellas se derivan de la Roma antigua. Se puede citar entre ellos a gran parte de los pueblos hispanohablantes, francófonos, italohablantes, lusófonos y rumanófonos. El origen de la cultura latina se encuentra en la civilización grecorromana, almagana de la cultura que se desarrolló en la Magna Grecia durante la denominación romana y difundida bajo el Imperio Romano, sobre todo en el Imperio Romano de Occidente, pues el Imperio Romano de Oriente, a poco de instaurarse, adoptó el griego. Sus hábitos alimenticios fueron tomados, su forma de vestir, su forma social, su lengua, incluyendo la arquitectura y entre otras costumbres. Fueron transmitidos también a los pueblos pertenecientes a los dominios del imperio. Ahora hablemos un poco del parentesco del latín y otros idiomas. El parentesco lingüístico o parentesco filogenético entre las lenguas se refiere a la existencia de una relación histórica entre dos lenguas consistentes en que ambas lenguas son el resultado de la evolución histórica, divergente a partir de un antecesor común. Por ejemplo, las lenguas romances guardadas en un parentesco filogenético entre sí, porque todas ellas derivan del latín, que es su antecesor común. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, el espacio indoeuropeo ha visto surgir sobre su territorio una gran cantidad de lenguas regionales y dialectos que han evolucionado como resultado de su significado de flujos migratorios, de los contactos, enfrentamientos, colonizaciones entre los pueblos. El latín también puede decirse que ha dado lugar a todo un conjunto de lenguas romances, ramas del latín utilizadas por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, las cuales son el italiano, el francés y el español. En estas podemos encontrar que hay un gran parentesco. Muchísimas gracias, Jorwin, por haber estado aquí con nosotros. Súper interesante conocer un poco más sobre la cultura del latín. Bueno, vamos a continuar. Ahora, las causas de la fermentación del latín son, por ejemplo,
por culpa de las lenguas bárbaras de los nativos, también la propia evolución del latín o el aislamiento de algunas regiones que lo hablaban. Pero, ¿qué pasó con el latín? ¿Qué ha sido de sus hablantes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ahora el latín en la actualidad? Estamos aquí con Silvia Toscano, quien es una experta en el estudio de la lengua del latín, que nos va a explicar un poco qué ha pasado con el latín, cuál ha sido su destino. Silvia, adelante. Así es, Felipe, mi nombre es Silvia Toscano y yo les voy a hablar en la actualidad qué ha pasado con este idioma. El latín es considerado junto al griego una de las dos lenguas más fundamentales de las civilizaciones de Occidente por varias razones. En primer lugar, es central tener en cuenta que el latín fue utilizado durante la época del poderío romano y con la extensión que el Imperio Romano tuvo por toda Europa. Esta lengua fácilmente amplió sus límites, que en un momento se circunscribían solamente a la península itálica. Por otro lado, porque siguió siendo utilizada en los niveles académicos y científicos hasta hace muy reciente tiempo. Además, el latín es la lengua indoeuropea de la cual surgen muchas de las lenguas romances actuales, como el italiano, el español, el portugués, el francés y muchas otras. Así, la importancia del latín reside en que junto al griego y al actual inglés se le consideraba una de las lenguas más importantes, tal y como se dijo. La importancia del latín reside en una variedad de elementos, tanto históricos como trascendentales de Occidente. Silvia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias por habernos dedicado un poco de tu tiempo. Ahora vamos a continuar. El francés es la lengua más evolucionada del latín, con un 44%, y a esta le sigue el rumano. El rumano, gracias a sus influencias eslávicas, ha evolucionado en un 27% del latín. Por ejemplo, de la palabra bonus del latín, que significa bueno en español, o bon en francés, o buono en italiano. Pero hablemos ahora un poco sobre las palabras primitivas y las palabras derivadas del latín. Para eso tenemos aquí a nuestra última invitada, Valeria Chacón. Por favor, adelante. Hola, mi nombre es Valeria Chacón y les voy a explicar qué son las palabras primitivas y derivadas con sus ejemplos. Las palabras primitivas son las que no provienen de ninguna otra palabra, mientras que las derivadas son las que provienen de las palabras primitivas. A partir de las palabras derivadas y primitivas se construyen las familias de las palabras. Unos ejemplos de derivadas y primitivas serían el agua y sus derivadas serían acuático, acueducto, acuoso, aguadero, aguacero, aguaje y paraguas. Las de árbol sería arboleada, arbustos y arboleado. Las de beso, besar, besuquear y besado. Las de cansar, cansancio, incansable, descansar. Las de carne, carnicería, carnero, carnear y carnicero. Las de carpintería, carpintero, y la de casa, casero, casilla, caserón y caserío. Muchísimas gracias, Valeria, por tu intervención. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Eso fue todo por descubriendo el latín, descubriendo su historia, su origen. Un agradecimiento especial a nuestros expertos que nos acompañaron en el día de hoy. Mi nombre es Juan Felipe Medina Bermúdez y nos vemos en siguientes capítulos hablando sobre otras lenguas y sobre más historia. Muchas gracias.